Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis Zúñiga de Cine Oculto y el día de hoy comenzamos una nueva temporada del podcast. Tenemos el episodio número 1. Vamos a hablar sobre las mejores películas peruanas a propósito de las fiestas patrias que fueron hace unos días. Nuevamente estoy acompañado de Sayo Hurtado. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Después de una para, tenemos que ver también temas personales, retomamos con todo nuestra actividad y hoy día, bueno, vamos a conversar un poco sobre cine peruano, algunas películas más frescas que otras en la memoria, pero todas sin duda importantes y valederas, ¿no? Pero antes de poder entrar en ese panorama de cine peruano, vamos a hacer nuestra pequeña miscelánea de noticias, ¿no es Ujú, cierto? exactamente. ¿Con qué noticia podríamos comenzar? Bueno, ha sido muy sentida la desaparición del director británico Alan Parker. Falleció a los 76 años, murió el 31 de julio, y es un director que a mí particularmente tiene muchas películas que me han conmovido, muchos clásicos, muchas cosas que hizo en Hollywood. Yo recuerdo cuando era niño esa película Fama que dio pie a la famosa serie, protagonizada por la puertorriqueña Irene Cara. Recuerdo Baxi Malone, que es como un musical infantil con Scott Baio, con Jodie Foster, ambientado como un micromundo de la mafia. El Expreso de Medianoche, una película desgarradora. La misma Pink Floyd The Wall, ¿no? Que él le dio forma a este musical lisérgico, alucinante, y también películas, pues, dramas más contemporáneos, como Mississippi en llamas, que creo que es una de sus mejores películas. La misma Evita, sobre la vida basada en el musical, sobre Eva Perón, que no es de mis favoritas, o Corazón Satánico, por ejemplo, ¿no? Una película del año 87 con Robert De Niro y con Mickey Rourke. Y como no recordar también que él fue el guionista de la tan recordada Melody, ¿no? Esta aventura juvenil, ¿no? Sobre dos adolescentes que se enamoran y sufren la incomprensión inicial de sus amigos, ¿no? ¿A ti qué te parece este director, Lucho? Sí, sin duda es un director que también yo le he seguido bastante. Ya mencionaste, por ejemplo, el Expreso de Medianoche, una película basada en hechos reales, desgarradora, bastante dura, una gran película. Y también, por ejemplo, Mississippi en llamas, con dos grandes actuaciones, Willem Dafoe, ¿no? Y, y Jim Hackman. Una Así película, no sé si recuerdo mal, pero la mencionamos en el episodio de películas sobre el racismo. Entonces, exactamente. ujú. Bueno, y también, por ejemplo, recordamos también una de sus últimas películas que no fue tan elogiada, pero bueno, se recuerda porque fue la última que hizo, que fue la vida de David Gale con, con este actor polémico Kevin Spacey. Entonces sí, es un director que sin duda nos deja buenas películas, algo para recordar. Sin duda, la película The Wall de Pink Floyd es una película de culto que sin duda eh, siempre está en todas las listas, todos los rankings de películas de culto. Sí, sin duda es un director que trasciende en el tiempo. Bueno, vamos a pasar a la segunda noticia sobre Tenet, la, la nueva película del director Christopher Nolan, un director que es bastante querido por las nuevas generaciones. Eh, ¿Por qué hablamos de esta película? Es porque se sigue moviendo la fecha de estreno. Se había anunciado que iba a ser para
para agosto, luego septiembre, entonces se sigue moviendo, obviamente por el tema de la pandemia. He escuchado también que Christopher Nolan está perdiendo bastante dinero porque no es solamente anunciar un estreno y luego cambiar de fecha y es algo tan sencillo, no, también porque ahí se invierte publicidad, se invierte muchas cosas. ¿Qué opinas tú de este caso, Sayo? Sí, esto es una defensa cerrada de la industria por sus productos. En condiciones normales, si no hubiera pandemia, es más que seguro que más allá de que la película nos guste tanto o no, el nombre de Nolan de por medio ya es un valor de producción y la película seguramente sería un éxito rotundo. El problema está en que en estas condiciones los 250 millones de inversión que hay de presupuesto y que le hacen la película más cara de este director están en peligro y lo que era un éxito seguro ya no lo es tanto. Entonces las postergaciones han ido viniendo en función de la reapertura de salas mundiales. Entonces, al final, eso pareció un juego de tontos, de decir, va en julio, en junio, no, en julio, no, en agosto, no, ahora en septiembre. Bueno, finalmente en agosto se va a estrenar en algunos países, sobre todo de Asia, y luego va a tener apertura en España, en Italia, en Australia, pero en Estados Unidos va a tener una difusión más cerrada a partir de septiembre y en Latinoamérica todavía el destino es incierto por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces va a ser como que un esquema mixto de estreno, pero de por sí ya va a enfrentar una pérdida, ¿no? Que eso es lo que el estudio quería minimizar su pérdida. Entonces una temporada complicada para los grandes blockbusters, ¿no? Ujú, sí, sin duda es una película que mucha gente espera. Es uno de los estrenos más esperados del año, bueno, sabiendo que casi no hay estrenos, se está compitiendo creo que con Mulan en los estrenos más esperados, entonces obviamente la gente va a preferir ver esta película, pues, no sé hasta cuándo tendremos que esperar. Bueno, ¿cuál sería la tercera noticia, señor? Bueno, el cortometraje de Pedro Almodóvar, llamado La Voz Humana, es el primer trabajo, la primera película que este director dirige en inglés, protagonizada por Tilda Swinton, y el cortometraje dura 30 minutos aproximadamente, está basado en una pieza teatral del francés Jean Cocteau, y trata acerca de una mujer desesperada que se encuentra pues junto al teléfono aguardando la llamada del amante que la ha abandonado, ¿no? Entonces, este cortometraje va a tener estreno en el Festival de Venecia, que va a realizarse en la primera semana de septiembre, y digamos pues hay mucha expectativa por este cortometraje, ¿no? De Almodóvar eh, nuevamente pone su buen nombre en los grandes festivales. Ujú, sí, de hecho todos quieren ver el trabajo, su primer trabajo en inglés con actores, bueno, actores anglosajones, y en este caso se une a Tilda Swinton, que es una de las actrices más cotizadas del momento. Lo que me sorprende es que sea en un corto. Mucha gente critica eso. ¿Por qué no eligió o sea, eligió hacer una película con ella? Entonces, eso es lo que mucha gente le está criticando, pero aunque el corto no es tan corto, ¿no? Son 30 minutos que tal vez podría iniciar, podría ser el inicio de de esta puerta, ¿no? De Almodóvar trabajando en inglés. Quizás no quiso arriesgar a lo grande con una película y por eso ha sido más prudente y prefirió hacerlo con un cortometraje. Esperemos que le vaya bien. Bueno, Almodóvar Y quién es, sabe, sí.
quién sabe si sea hasta oscarizable, ¿no? Ujú, incluso, claro, claro. O sea, eh, pero yo confío en la dirección de Almodóvar. Es un director que en realidad sus películas no suelen bajar de los 6 puntos sobre 10. Eh, entonces, no creo que esta sea la excepción. Y bueno, con Tilda Swinton ya es, al menos la parte de la actuación está totalmente garantizada. Y bien, bueno, ya con esta noticia hemos terminado. Vamos a pasar a lo que hoy día nos convoca, que son el cine peruano, 10 películas que recomendamos. Hemos sido un poco justos, ya que mucha gente sabe que tal vez el cineasta más famoso, más conocido de Perú es Francisco Lombardi, pero hemos sido justos con otros cineastas, otras películas, y hemos elegido solamente una película de Lombardi. Ha sido muy difícil tener que elegir solamente una, pero es para que haya más espacio para todos, ¿no? Y justamente vamos a comenzar con una de ellas. Cuéntame, Sayo, ¿cuál sería la número 10? La posición 10 es para La Boca del Lobo, película del año 88, y que yo tengo un recuerdo muy grato de ella, porque en su momento, pues, pleno tema de la subversión terrorista, de Sendero Luminoso, esa película fue bastante incomprendida en muchos medios. Recuerdo que la conductora de Panorama en ese momento, que era Roxana Canedo, se mandó con todo y dijo que era una película pro-terrorista y que no lo es de ninguna manera. Lo que sucede es que como se trata de una patrulla de comandos que está en la sierra, se enfrenta a un enemigo invisible porque no tienen un enfrentamiento cara a cara con las fuerzas terroristas. Entonces comienzan a ver terroristas de una manera delirante. Quiero decir, eh, de repente cuando toda la patrulla se va del pueblo para una misión, regresan y descubren que han atacado la comisaría, o de repente en la noche los subversivos izaron su bandera. Entonces ellos comienzan a tener un terror psicológico contra ese enemigo invisible, ¿no? Y ya que están en un pueblo, comienzan también a tener sospechas infundadas, desde luego, de que hay terroristas infiltrados, pero no los hagan reconocer, y la desesperación va a llevarlos pues a la barbarie, ¿no? Porque esta película está basada en una matanza, que es la matanza de Socos, si mal no recuerdo. Entonces, de ese lado la película es bastante descarnada, bastante cruda y muy directa en denunciar cómo las fuerzas del orden en algunas ocasiones, en lugar de combatir el terrorismo, hicieron terrorismo de Estado, ¿no? Esta película refleja ese tema, ¿no? Y fue una película muy difícil de recibir para algunos sectores, sobre todo políticos, ¿no? Pero una película impactante. Creo que es una de las mejores de Lombardi, si no es que la mejor, para mí. Ujú. Sí, es una película que se llevó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Sin duda es una también de mis favoritas, no solamente de él, sino también del cine peruano. Ahí pudimos ver a Toño Vega y Gustavo Bueno, una dupla increíble, el, la conexión que tienen ellos, que también estuvieron juntos, bueno, menos que acá, pero también estuvieron juntos en La Ciudad y los Perros. Bueno, La Boca del Lobo, escrita por Augusto Cavada. Y lo interesante es que Lombardi tuvo asesores especialistas en terrorismo. Eso fue algo que yo lo veo muy necesario y muy importante para que esta película llegue a ser reconocida como una de las grandes películas del cine peruano, porque veo otras películas también sobre terrorismo, y
hay cosas que, hay muchas fallas, muchos errores de tiempos, de historia, y se nota la falta de investigación, la falta de, bueno, muchas veces suelen basarse en libros, en novelas, no sé, pero aquí en La Boca del Lobo, uno, por ejemplo, uno de los asesores fue Gustavo Gorriti, entonces alguien que conoce del tema. Entonces, por eso es que esta película ha sido, bueno, es hasta ahora reconocida como una de las grandes películas del cine peruano. Mucha gente, muchos seguidores de Cine Oculto siempre me dicen que su película favorita del cine peruano es La Boca del Lobo. Entonces, por eso hemos comenzado con esta y ha sido la película elegida de Lombardi para participar en esta lista. Vamos a pasar con la número 9. En este puesto está Paraíso, del año 2009, dirigida por Héctor Gálvez. Una película que eh, cuenta la vida de cinco adolescentes que viven en un barrio pobre, un barrio habitado por gente que fue desplazada por la violencia terrorista en los años 90, en los 90. Esta gente, bueno, estos adolescentes eh, están terminando la secundaria, pero deben enfrentarse muy temprano a la muerte de un amigo en común de ellos. Entonces, este acontecimiento, eh, el escenario, el terrorismo de los 90, todo eso los empuja a ellos a tratar de buscar nuevas fronteras, a buscar nuevas visiones, y es así como que se va desarrollando una historia interesante en la película. Sayo, ¿qué opinas tú de Paraíso? Paraíso es una película notable por la sencillez con que ha sido concebida. Creo que es uno de los retratos sobre la juventud peruana, un retrato urbano que pocas veces podemos encontrar en el cine peruano. Y lo digo porque tiene dos aspectos, ¿no? Desde la puesta en escena, que tú ves que Héctor no tiene una cámara que se mueva tanto, compone bien sus encuadres, y sin embargo no abusa del lenguaje, no hace maromas con la cámara. Lo que a él le preocupa más es centrarse en la mirada hacia sus protagonistas, y es una suerte, una evocación del neorrealismo italiano en clave peruana. Entonces él se propone descubrir la riqueza de sus personajes a partir de este grupo variopinto de chicos y chicas que habitan pues en los cerros, que habitan en las periferias de la ciudad, y le pone voz a un sector socioeconómico muchas veces en el olvido, muchas veces visto por encima del hombro incluso desde el cine. Y ese es el encanto que tiene esta película, ¿no? Como Héctor descubre esa magia, descubre esa vida en esos personajes, pues que lo único que quieren es salir adelante, descubrir el misterio de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido muchos retratos de la marginalidad desde las películas Chicha, muchos esfuerzos en los 80 por llegar pues a una fotografía veraz, y Héctor lo consigue con mucha sutileza, con mucha economía del lenguaje, llega a este punto, ¿no? Ujú. Sí, como bien comentas, es una película, bueno, es un tema que muchas películas han querido tratar, pero pocas lo han logrado. Y también por lo que comentas, a veces muchas películas, muchos cineastas quieren trabajar mucho en cómo lo hacen en planos largos, a veces, pero se olvidan de los actores, ¿no? Se olvida de los personajes, de construirlos, y acá creo que Héctor Galvez sí lo logró. Vale mencionar que los adolescentes no eran actores, entonces eso también le dio un plus porque lo hizo un poco más real. Bueno, esta es la número 9. Vamos a pasar a la número 8. Sayo, ¿cuál sería la 8?
Bueno, la 8 es Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio, película que ha tenido un recorrido bastante grato de festivales, una ruta festivalera muy fructífera, ha cosechado muchos premios y actualmente es un éxito en Netflix, una película muy buscada ahí. Eh, bueno, ¿qué decir? No se puede negar lo evidente. Tiene valores de producción que saltan a flor de piel. Desde mi gran amiga Enid Campos, la popular Pinky, que es la productora, que ha dado pues una lección, una pequeña cátedra de lo que es hacer producción de cine. Muy buen ojo en convocar el equipo técnico que tiene a los mejores del Perú ahí, y se refleja y se ve. Incluso Héctor Gálvez es guionista junto con Álvaro Delgado Aparicio de Retablo. Y la película, pues, que es una parábola sobre la vida de un adolescente en Ayacucho, en la Sierra de Ayacucho, eh, que es como decirlo el alumno de su padre, que es un retablista muy notable, pero que al descubrir que su padre es homosexual, pues digamos comienza a resquebrajarse su propio mundo, ¿no? Recordar que las comunidades andinas tienen una cosmovisión particular, pero también son cerrados en temas como estos. Y la película refleja eso, ¿no? Una primera hora más interesante, más cautivadora, una segunda más condescendiente, con un sesgo más emotivo hacia el público, al identificarse con el dolor y el quiebre emocional de este muchacho, ¿no? Que no acepta que su padre esté en esta condición, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Lucho? Sí, sin duda, una película que me conmovió cuando la vi, eh, por los temas que toca, ¿no? Hablar sobre la homosexualidad en los Andes es algo que quieras o no, va a chocar, va a marcar, porque no lo hayamos visto, lo hayamos visto en otros aspectos, no mucho más de repente citadinos, ¿no? Normalmente el cine peruano tenía esa visión de los gays, a veces que lo pintaba como personas adineradas o de Lima, ¿no? Pero muy pocas veces alguien se había arriesgado a hacer esto, ¿no? O sea, personas humildes, personas de la sierra y gays. Entonces es abrir los ojos y hacernos ver que también existe eso ahí. Y como dice, bueno, una película muy bien lograda. Enid Campos convocó a lo mejor del cine, desde la fotografía hasta los actores. Esta película también, como dices, también estuvo eh, escrita por Héctor Gálvez. Retablo estuvo nominada, ya que Álvaro Delgado Aparicio tiene origen británico, entonces tuvo esta película en los BAFTA, nominada a mejor debut. Bueno, mejor debut de escritor, director o productor británico. Bueno, pero no ganó, pero el hecho de estar ahí codo a codo con otros grandes cineastas, otras grandes películas, es importante. Y también estuvo en los Spirit Awards, nominada a Mejor Película Extranjera, ¿no? Un festival que premia a lo mejor del cine independiente. Bueno, vamos a pasar a la número 7, en este caso es Contracorriente, de Javier Fuentes León, del año 2009, una película que también toca, similar a Retablo, toca temas sobre la homosexualidad también, habla sobre un triángulo amoroso, en el que mm, una pareja de casados, eh, la mujer está embarazada, que es Tatiana Stengo, el esposo tiene una doble vida, ¿no?
por una parte un pescador de esos machos, eh, conocido por todos como, como el hombre de la casa, pero tiene una doble vida, que tiene una relación con un pintor, bueno, una relación homosexual oculta, clandestina, y por temas de la vida pasan cosas y bueno, la película se convierte en una especie de ciencia ficción, pero bueno, el kit de la película es el amor. A mí personalmente es una de mis favoritas del cine peruano, película con una coproducción mexicana también, con, no sé, de varios países, incluso los actores principales no son peruanos, pero es importante esta película porque incluso mucha gente cuando la ve piensa que no es una película peruana. Incluso la música principal eh, es Celso Piña, por ejemplo. Mucha gente pensaba justamente por la música que era una película mexicana, pero bueno, es una película peruana, obtuvo el premio del público en el Festival de Sundance y también estuvo nominada a los Goya a Mejor Película Hispanoamericana. Sayo, cuéntame tú qué opinas de Contracorriente. Bueno, esta película de Javier Fuentes León, como tú decías, sí, el protagonista es un actor boliviano, Cristian Mercado, y el otro, el que hace el pintor, es Manolo Cardona, un actor colombiano, ¿no? Bastante conocido en México, también ha hecho muchas películas como La mujer de mi hermano, más que yo recuerdo, ¿no? Esta es una película que tuvo muchos premios de público, ¿no? Claro, el más conocido es el de Sundance. En Sundance obtuvo dos premios, ganó mejor película y premio de público. Sin duda la película hizo un contacto emocional con el público internacional, tratándose de un tema complejo como este. Sin embargo, a pesar de que tiene sabor a pueblo, tratándose de una aldea de pescadores, el hecho de que el amante sea un pintor de clase acomodada, un blanquito, como se dice, le daba pues igual un sesgo siempre mirando hacia la clase alta limeña, y ya había habido películas, bueno, no es que sea un tratado sociológico al respecto, pero no se lo digas a nadie, trataba la homosexualidad con una mirada muy limeña, ¿no? Entonces, a diferencia de Retablo, que se mete de lleno al mundo del Ande, esa es una película que tiene como una fórmula mixta, ¿no? Como que una historia de una aldea de pescadores norteños, pero con su cuota de limeña de por medio, ¿no? No la estoy desmereciendo por eso. Es también una película que tiene aciertos en la fórmula narrativa, una suerte de realismo mágico cuando el amante muere y comienza a materializarse ante su pareja, ¿no? O él cree que el finado le está hablando, ¿no? Es una licencia de la película sin duda efectiva y, digamos, trajo una nueva propuesta para tratar un tema complicado como este. De ahí de Javier Fuentes León, de su director, no hemos sabido tanto. Él hizo El elefante desaparecido, me parece, y luego no he tenido más noticias de él, no he sabido más de su cine. Pero es una película pues que coincidió en su momento con Paraíso. Digamos, era como que fue un año en el Festival de Lima en el que hubo por lo menos tres propuestas bastante originales del cine nacional. Ujú. Sí, definitivamente, bueno, como dices, Javier Fuentes León no ha hecho nada importante, al menos en los últimos años. Y suele pasar que muchos de los cineastas, por ejemplo, ayer creo que también estuve viendo que Héctor Gálvez estaba haciendo algo nuevo, eh, con Damián Alcázar,
que se iba a estrenar este o el siguiente año. Entonces, suelen hacer, tenemos muchos cineastas que hacen una película y desaparecen. A veces, no sé por qué, suele pasar mucho. Eh, de repente no tienen el apoyo suficiente, no tienen de repente la ayuda de la empresa privada, qué sé yo. Pero bueno, pasamos a la siguiente película. ¿Cuál sería, Sayo? La número 6. La número 6 es el documental La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente, una película del año pasado, 2019. Eh, un documental que, como pocas veces, porque no es un género que a nivel público pegue tanto, y sin embargo el éxito que ha tenido esta película pues es notable. Y notable también por el manejo de las redes sociales que han tenido, dándole un toque de humor negro, un toque de humorada, efectivo sin duda porque el público joven se ha pegado a un tema que normalmente les sería muy lejano, hasta aburrido, y sin embargo las presentaciones previas al estreno en cartelera, que fueron, por ejemplo, en el Festival de Lima, en la Semana del Cine, en la Universidad de Lima, todos fueron llenos totales. Eso es algo que a mí me dio mucho gusto. Y siempre algunos sectores tradicionales empeñados en bajarle el dedo a esta película. ¿Por qué? Porque lo que hacen es explicar didácticamente la historia de la reforma agraria que se aplicó acá en el Perú, pero yendo a los antecedentes, siendo muy cuidadosos en ver qué terreno previo hubo para una reforma como esta, que desde luego fue incompleta, pero necesaria. Y es un tema puntilloso porque mucha gente te va a decir, tu amigo, tu primo, te va a decir, mi familia se quedó sin tierras y nos vimos obligados a trabajar. Y yo les digo, pobrecitos, ¿no? O sea, que tengan que trabajar para vivir. ¿No? Yo realmente estoy muy triste por eso, ¿no? Además que el director tuvo el acierto de utilizar un archivo del cine peruano y citar muchos momentos relevantes, otros más escondidos del cine peruano para poder graficar el contexto en el cual se desenvuelve esta película, ¿no? Que para mí es uno de los grandes documentales más recientes del cine peruano y yo realmente lo celebro. Ujú, sí, sí, sí. Justamente también aplaudo lo que comentas. Y es que Gonzalo Benavente con su equipo lograron hacer una investigación muy completa, muy exhaustiva, no solamente de la historia, en archivos, de crónicas y todo lo que sucedió en aquella época, sino también usando películas para contar lo sucedido en esos tiempos. Eso es lo que a mí me gustó mucho porque no solamente ibas a ver el documental y te ibas con historias, sino también te ibas con una bolsa llena de películas por ver, ¿no? Hay mucha gente que, gracias a este documental, eh, supo que existía un cineasta como Armando Robles Godoy, por ejemplo, que se le cita bastante en este documental. Entonces, eso también aplaudo el trabajo de investigación que hubo. Justamente también yo tuve el año pasado le realicé una entrevista de 1 hora aproximadamente a Gonzalo Benavente. Le voy a, la voy a volver a publicar en estos días en la página de Facebook, en la que él cuenta todo el trabajo que a veces uno piensa que es solamente una persona, no, pero tenía un grupo de gente metida ahí, buscando, investigando. A veces le cerraban las puertas por los temas políticos, mucha gente, como Sayo menciona, mucha gente que no estaba de acuerdo con esto, incluso trataron de tumbarse el estreno y más bien le ayudaron a que esto crezca, ¿no? O sea, el boca a boca con esta película ayudó muchísimo. No tuvo mucha publicidad en calles, por ejemplo, en vallas, pero el boca a boca ayudó muchísimo. Yo la fui a ver 2 veces al cine y estaba toda la sala llena. Entonces, eso es
era muy bueno, ¿no? Se colocó entre las películas peruanas más taquillera de la historia, y eso es importante para un documental como este. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película, la película del grupo Chasqui, Juliana, una película dirigida por Alejandro Legazpi, una película del año 89, bueno, que también tuvo su reestreno a principios de año por aniversario. Se cumplieron 20 años de Juliana. Cuenta la historia de Juliana, una adolescente que huye de su casa por el maltrato de su padrastro, por algunas injusticias en casa, por temas económicos, y llega a un hogar de cantantes de la calle, ¿no? Y pero este hogar solamente todos sus miembros son hombres, entonces ella tiene que pasarse, tiene que cortarse el pelo y hacerse llamar Julián para poder pertenecer a esta pandilla, a este pequeño grupo. Bueno, y en el camino bueno, conoce a personajes pintorescos, ¿quién no se acuerda a Don Pacho? Esas frases clásicas del cine peruano, una película que mucha gente la tiene en sus recuerdos, tanto Juliana como Gregorio, por ejemplo, una película que mucha gente recuerda. Sayo, ¿tú qué opinas de esta película de Juliana? Sí, la tengo un recuerdo muy fresco, he puesto 5, por cierto. Lo que sucede es que el grupo Chasqui ya tenía una obra previa volcada siempre a hacer una mirada social de muchos temas relevantes de la sociedad limeña. Hicieron un documental, Miss Universo en el Perú, que fue como que una gran ironía acerca de algo tan fastuoso, un país que en ese momento pues tenía unas condiciones económicas mucho peores que las de hoy. Luego tuvieron a Gregorio. Fue una película eminentemente bastante autoral, una película sin una fórmula narrativa buscando gran público, es una película más reflexiva. Pero en el caso de Juliana ya se veía que el grupo Chasqui tenía más experiencia de por medio, entonces no solamente se propusieron hacer una parábola social, sino también buscar un poco el humor. Hay secuencias pues bastante espontáneas, bastante frescas, las ensoñaciones de estos niños pues que también tienen fantasías, que también tienen sueños, ¿no? Y sin perder por ello el lado duro de la historia, ¿no? Me recordaba mucho en aquella época porque el año 88 había sido nominada al Oscar una película de la India que era Salam Bombay, de Mira Nair, y muchos la comparaban con Juliana. Sí, y eran películas compuestas, desde luego que la película de la India era típico producto de aquella época en que era más tirada a la pornomiseria que la mirada social, que lo que ha pasado mucho con el cine de ese país y con el cine del tercer mundo en general. Pero Juliano yo creo que se libra de esa categoría, ¿no? Se libra porque es una película de búsqueda y sobre todo de búsqueda de un público peruano. Yo recuerdo que la respuesta en taquilla no fue mala. Fue una película que comenzó a llamar la atención más allá del cine de Francisco Lombardi, que era el más reconocible, el más exitoso en ese momento. Entonces fueron momentos del cine peruano en los que ojalá pues hubiera habido una respuesta masiva frente a tantas películas que estaban en el radar. Desgraciadamente no fue así, pero es un pequeño clásico del cine peruano, sí, como no. Luego a alguien se le ocurrió hacer Ana Corre Vuela y juntaron a Gregorio con Juliana, pero eso ya es otra historia, no sé a qué mente brillante se le ocurrió hacer una cosa como esa, pues. Sí, alguien
habrá querido lucrar con la emotividad de las personas, pero no solamente juntar a dos personajes, dos actores y ya, ¿no? O sea, salió realmente un fiasco esa película. Pero bueno, vamos a pasar a la número 4. Sayo, ¿cuál sería? Mm. Número 4 es Espejismo, del año 72, de Armando Robles Godoy. Probablemente es la película más reconocible, la más notoria de este director. Este director que tenía un estilo más europeo, jugaba mucho con el lenguaje, probablemente más que cualquier otro cineasta de su generación. Y esta película llegó a ser nominada a Mejor Película Extranjera en el Globo de Oro. Eh, ¿De qué trata? Es básicamente sobre un niño que vive en una aldea de la costa norte, eh, una aldea de pescadores, y este niño que tiene muchas ensoñaciones, tiene muchos delirios, y también voces que le hablan de su pasado, la voz de su madre. Y resulta que él es hijo de una muchacha que fue hija de hacendados, y se enamoró de un capataz, pero resulta pues que eso no estuvo bien visto a los ojos de la familia, tradicionalista por completo, y el padre es asesinado, es abandonado en el desierto, ¿no? Y ella pierde la razón, ¿no? Y desde luego pues con el hijo pasan cosas extrañas y ya luego lo encuentras que de niño está abandonado aquí. Entonces, esta película pues tenía esos elementos, esa narrativa de ir de pasado a presente, de mezclar las historias. Incluso hay una secuencia en cámara lenta en el que el niño juega un partido de fulbito con sus amigos. Y Armando Robles Godoy se dice que para buscar el financiamiento, porque tuvo a la actriz Elena Rojo, a la actriz mexicana en el papel de la madre del muchacho, y para poder traerla a ella y tener el presupuesto, engañó a un mecenas y le dijo de que iba a hacer una película sobre fútbol, porque en los años 70 venía México 70 y estaba como que de moda, ya se había hecho una película con el Cholo Sotil. Entonces, el engaño fue que la parte futbolística fue la escena en que los niños, esos humildes y sencillos, están jugando en un arenal, ¿no? Y ya después él hizo la película que quiso hacer, ¿no? Este, bueno, y Elena Rojo, ¿qué decir de ella? Que es una actriz mexicana que ha estado presente en varias producciones peruanas. Bueno, no puedo decir peruana, ella también estuvo en Aguirre el aire de Dios, ¿no? La película que se rodó de Bernard Herzog, que se rodó aquí en el Perú. Es una actriz que tiene de alguna manera muchos puentes con el cine peruano. ¿Qué opinas tú, mi estimado? Sí, sin duda, Armando Robles Godoy es uno de los cineastas más importantes del cine peruano. Eh, bueno, poca gente más bien ha visto películas como La Muralla Verde o En la Selva no hay estrellas, películas también de él. Lamentablemente sus películas nos escapan un poco del tipo de narrativa que normalmente hacemos acá en Perú. Y yo creo que esa es la razón por la cual sus películas se puede decir que son infravaloradas a comparación de la de Lombardi, que son mucho más asequibles, ¿no? Son mucho más fáciles de ver, con excepción de La Boca del Lobo, que es es distinta, que ya habla de guerra, es un poco una película más densa. Pero las películas de Robles Godoy son así, son películas un poco más pesadas. Espejismo es una muestra, habla sobre clases sociales, habla sobre rituales, tradiciones, obsesiones sexuales, eh, habla sobre la lucha de clases, ¿no? Entre el niño. Entonces, eso también no es muy fácil. Normalmente las películas, por ejemplo, haciendo un paralelo con Lombardi, son thrillers, a veces son dramas, pero son más, no arriesgan, no invitan mucho a la reflexión o te empujan a hacer un análisis, ¿no? En cambio, la de Roble Godoy sí eran un poco más
más pesadas en ese aspecto, pero sin duda eso no le quita el mérito, todo lo contrario, es un cineasta que yo creo que todo peruano cinéfilo debería al menos conocer, al menos ver Espejismo, que es la película número 4 que yo creo que, como Sayo comentó, es la mejor lograda entre todas. Obviamente con las limitaciones de la época, es una película del año 72, no había cine digital, no había nada de lo que hoy eh, se tiene, entonces saliendo de esas limitaciones, la película yo creo que es muy bien lograda, muy bien hecha, muy bien escrita, entonces definitivamente la recomendamos. No solamente esa, La Muralla Verde, que por nombre es mucho más famosa, pero también mucha gente, muy poca gente la ha visto. Pero vamos a pasar a la número 3, la película Días de Santiago, de, de Josué Méndez, una película que habla sobre, bueno, esta película es del año 2004, una película que habla eh, sobre un ex militante, un ex militar, eh, luego del conflicto Perú-Ecuador, luego de la guerra, regresa a Lima, pero él ya tiene una especie de trauma, ¿no? Un trauma que le dejó la guerra. Él llega, pasea por las calles de Lima, por la ciudad, y ve por todos lados comienza a... él se imagina que sigue en la guerra, piensa que todos lo miran, que todos lo observan, piensa que en cualquier momento alguien lo va a atacar, que él tiene que estar preparado, entonces eso se le queda en la cabeza. Y básicamente la película gira en torno a él, su familia, obviamente la familia no es la misma que él dejó cuando se fue, entonces hay un drama muy fuerte también en la familia, con su pareja, con su vida diaria. Él quiere salir, quiere eh, ser una persona, o sea, quiere nuevamente iniciar una vida, pero no puede, ¿no? Siempre está anclado a la guerra, ¿no? Su mentalidad ya no puede olvidarse de ese pasado. Sayo, cuéntame tú qué opinas de Día de Santiago. Bueno, en su momento creo que varios colegas hicieron comparaciones con Taxi Driver. Es una película totalmente distinta, pero sentían que el hecho de que tratándose de un veterano de guerra, en el caso de Taxi Driver con Travis, que interpreta a Robert De Niro, de un veterano de Vietnam que no se encuentra, no se halla en la ciudad, este personaje tiene ese factor mucho más agudizado porque él, digamos, no se abstrae de la realidad, no tiene ensoñaciones, él quiere ser un hombre feliz, quiere tener una familia, quiere que se respeten las reglas, ya que viene de una formación militar, tiene como que muchos imperativos grabados en la cabeza, entonces él es un tipo que dice que quiere hacer lo correcto y que quiere que las reglas del juego se respeten, y encuentra un mundo en el que esas reglas no se cumplen, ¿no? Entonces, en la medida en que esa frustración va apoderándose de él, lo va a llevar de alguna manera a la radicalidad, a la insanía. Desde luego, sus compañeros quieren asaltar un banco, dice, para hacerse justicia a sí mismos. Él no quiere ser un delincuente, pero de alguna manera también tiene factores criminales que salen de él, ¿no? Impulsos que lo llevan a nuevamente pues a querer hacerse justicia por sí mismo, y la elección de hacer la película en blanco y negro arriesgada pero efectiva de parte del director, y Pietro Civile, que creo que fue la elección perfecta para este personaje, porque Pietro tiene esa cualidad de dotar a muchos de los personajes que interpreta de sacarlos de su mundo y de llevarlos al límite. Un actor que enfoca muy bien la mirada perdida de aquel que
que no encuentra pues un lugar en la sociedad, y en ese sentido la película yo creo que fue muy muy lograda, ¿no? Desde luego que tuvo un recorrido de festivales, no festivales importantes, pero sí presencia en muchos, ¿no? En su momento también algún crítico se la quiso bajar diciendo que si no gana el Festival de Berlín no es importante, y esa es una mirada muy errónea, ¿no? Tampoco un poco mezquina también de querer bajarte a una película con un argumento como ese, ¿no? No todo pasa necesariamente por Berlín o por Venecia, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Bueno, tuvo el premio de la crítica en el Festival de Lima, es de los pocos premios que ganó. Yo creo que también por el mismo tema, de repente, o la época que habrá sido que no pudo tener mejor participación en festivales, pero es una película que a pesar de eso, yo creo que es una de las producciones peruanas más conocidas en Latinoamérica. Muchos seguidores de otros países me dicen que lo poco que han visto de Perú es justamente el Día de Santiago, y a mí me sorprende bastante porque es la película, o sea, es una de las, bueno, al menos en esta lista, una de las pocas que no ha participado en festivales importantes. Entonces, y por otro lado, hay mucha gente que la sigue comparando con Taxi Driver. Yo tampoco le veo parecido. Lo único similar es que ambos son veteranos, nada más. O sea, uno es taxista, el otro quiere hacer una vida normal, el otro, son películas yo creo que distintas, tienen algo en común, pero siempre alguien malintencionado que se la quiere bajar y lanza, ¿no? Esos adjetivos, esas comparaciones, pero yo creo que es una película muy bien eh, colocada en el público, ha logrado con poco, incluso porque, bueno, es una película de bajo presupuesto, te puedes dar por la fotografía en blanco y negro. Es una película que con poco ha logrado bastante. José Méndez y junto con Pietro Civile, que como dice Sayo, el personaje le cayó como anillo al dedo. En su personaje como que se creó para él, ¿no? Y a partir de esta película también Pietro Civile o sea, se hizo un nombre, ¿no? Yo creo que esta película también lo catapultó a él como el actor que hoy en día es. Bueno, vamos a pasar a la número 2. Sayo, ¿cuál sería? El número 2 es Pacha, de Oscar Catacora. Es una película, bueno, cuando le ponemos las fechas es complicado porque esta película se estrenó en el Festival de Lima, la edición 2017. Eh, Su estreno comercial fue posterior, pero no nos quedemos en eso nada más. Creo que Pacha es una de las películas, una probablemente para mí la película más importante de los últimos 10 años en Perú. ¿Por qué lo digo? Porque eh, la manera como ha sido concebida, una fábula sobre una pareja de ancianos que están en sus últimos días y se encuentran abandonados en el Ande, ¿no? Tienen sus animalitos, algunos productos, una vivienda precaria, entonces todo el tiempo hablan del hijo que los abandonó, que se fue a la ciudad, y aparte el hecho de que ya no son parte de ninguna comunidad es un rasgo muy simbólico en la vida de dos personas que ya no les son útiles a nadie salvo a ellas mismas. Probablemente ellas se han retirado voluntariamente, no quieren ser una carga para nadie, pero todo el tiempo la condición trágica, el saber que están en sus últimos días, que pronto morirán, hay una correspondencia con el ambiente salvaje en el que ellos viven, en ser de alguna manera víctima de los elementos, que parece que los elementos se ensañan con ellos, pero pareciera como la misma cosmovisión, el mismo mundo en el que ellos viven les anuncia su pronto fin, ¿no? Se cierra un ciclo, el ciclo de la vida a punto de terminarse. Aunque es una película metafóricamente muy hermosa en ese sentido, hablada toda en dialecto aymara, lo cual también
algo pocas veces visto en el cine peruano. Y Oscar Catacora pues movilizó en lugar de traer gente de Lima, expertos, para que lo ayudaran en el rodaje, acudió a gente del lugar que tienen más resistencia física, que están adaptados, y eso de alguna manera le facilitó el rodaje. Él lo confesó. Y la película, pues, a diferencia de Retablo, que también son ambas películas habladas en idiomas locales, yo siento que esta película tiene un sustrato mucho más fino, es una película mucho más etérea, con una historia que viene del corazón mismo del Ande, ¿no? Que es la razón por la que yo la tengo muy en alto, ¿no? Ganó en Guadalajara 2 premios importantes de ópera prima y fotografía, y te puedo decir que el público mexicano quedó muy impresionado al verla, ¿no? Como quien dice, les agarró mucho sentimiento. Ujú. Sí, sí, definitivamente esta película eh, agarra el sentimiento, ¿no? Has dicho esa palabra. Creo que pocas personas me han dicho que no han llorado, ¿no? Todas las personas que la han visto dicen al final, bueno, obviamente a los que les ha gustado, que al final es muy complicado no estremecerse. Y digo que las pocas personas que les ha gustado, bueno, las personas que les ha gustado, porque también hay un sector a las que no le ha gustado esta película. ¿Por qué? Porque es una película pausada, es una película con una narrativa muy lenta, sus planos fijos, la mirada, bueno, por ejemplo, eh, puedes ver a los dos ancianos por varios minutos tejiendo una especie de, o sea, tejiendo algo y el plano quieto. Entonces, ese tipo de narración, esa pausa en el cine, no es muy fácil de ver, ¿no? Yo la he visto como 2 o 3 veces en el cine igual, mucha gente terminó aplaudiendo y otra gente definitivamente le aburrió. Pero sí, sin duda es de lo mejor que ha hecho el cine peruano, elegida para participar en los Oscar, en los Goya también, como película, en el Oscar película de habla no inglesa. Lamentablemente no quedaron entre las 5 finales, pero sí, Pacha, y no solamente acá, yo le he recomendado hasta el cansancio en la página. Muchas personas ya la pueden ver, ya la han podido ver, ahora está disponible en Prime Video, está en Movistar Play, al igual que muchas de las películas que hemos estado mencionando. Movistar Play creo que tiene bastante cine peruano, así que podrían ahí, si tienen Movistar, entren y ven alguna de las películas que hemos mencionado. Esta película, Buñapacha, sí, la dirección de fotografía es magnífica, la parte visual es muy rica. Para hacer una ópera prima, ¿no? Para hacer un primer trabajo, Carcatacora se luce con la dirección de fotografía. También obviamente hay muchos críticos malintencionados con esta película, habla de la dirección, habla, incluso la compara con la maca paraguaya, por ejemplo, que es una película de Paraguay. Entonces siempre va a haber gente malintencionada que trata de jalarle la alfombra cuando algo bueno está creciendo, pero no, bueno, esta película siempre va a estar ahí en la memoria de la gente por sus 2 personajes también, Wilke y Paxi, esta pareja de ancianos. Creo que Paxi, el anciano, el varón, es tío, o no, es papá de Oscar Catacora, ¿cierto, Sayo? No son parientes. No. Lo que me contó Oscar, que hicieron un casting muy extenso y dieron con esa pareja de ancianos. El problema era que para que ellos pudieran estar a disposición del rodaje tuvieron que convencer a la familia, porque la familia dice que era un obstáculo, y un momento en que casi se echan para atrás. Entonces, dice que fue un trabajo muy arduo el convencer a las familias, sobre todo, ¿no? Pero finalmente obtuvieron la buena pro, y la película, pues, en provincias ha sido un éxito.
Y en Lima también estuvo muchas semanas en cartelera, creo que superó la expectativa, ¿no? Pero yo no estoy seguro de eso porque, por ejemplo, el actor que, perdón, es el varón es Wilka, Sí. es Vicente Catacora. Entonces, por el apellido yo asumía que eran familiares. Entonces, ese dato habría que repasarlo. Bueno, te comento algo que yo tenía en la memoria, ¿no? Pero O también habría que repasar el dato de todas maneras. que el pueblito sea tan pequeño que los apellidos se puedan repetir. No sería algo Que sean extraño comunes. tampoco. Ujú. Sí, sí, pues es posible también. Sí, 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 sí. Pues sí, bueno, esa es la película número 2 y vamos a pasar a la número 1. La película que encabeza esta lista es La Teta Asustada del año 2009, dirigida por Claudia Llosa, una de las pocas cineastas peruanas que al menos han logrado la internacionalización. O sea, hay muchas cineastas peruanas, pero pocas han llegado, no solamente mujeres, ¿no? Pocos cineastas, hombres o mujeres, han llegado a donde ha llegado esta película, que incluso ha estado, es la única película peruana que ha estado nominada al Oscar, a película de idioma de habla no inglesa. La teta asustada, una película que habla sobre una enfermedad que afecta a mujeres que fueron violadas en la época del terrorismo, en la guerra contra el terrorismo. Esta enfermedad se transmite a los hijos mediante la leche materna. Es por eso que esta película en inglés eh, es The Milk of Sorrow, que es como que la leche de la tristeza. Entonces, esa película también se estrenó en varios países. En Estados Unidos fue un boom. Mucha gente eh, le ha gustado esta película. Magali Solier, acá, bueno, era el segundo trabajo de Magali Solier con Clara Llosa. Antes habían estado juntas en Madin Musa, que fue la ópera prima de Claudia Llosa. Esta película también estuvo en Berlín, donde ganó el Oso de Oro, que creo ha sido el mayor galardón que ha tenido esta película. Eh, También la pude entrevistar a Magali, una pequeña entrevista bueno, el año pasado, cuando estrenó su película, la película Vivir Ilesos. Hablamos sobre esa película, pero igual también le hice preguntas generales. Sayo, ¿qué opinas tú de La Teta Asustada? Bueno, La Teta Asustada fue una película muy diferente a la película predecesora, que es Madimusa. Una película pues más contemplativa, con narrativa más metafórica. Eh, debo decirte que yo no necesariamente es mi película favorita, pero no dejo de reconocer que está hecha con mucho profesionalismo, y sobre todo yo creo que lo más destacable aquí es Magali Solier, porque una actriz pues digamos con poca experiencia y sin embargo hay momentos en silencios, hay momentos en los que la cámara arma el encuadre con ella, su mirada, a veces ella se expresa con pocos recursos. Entonces el reto de que una actriz tenga esas capacidades con tan poca experiencia solamente te podría decir que era una actriz natural y que en el tiempo ya lo demostró y una actriz bastante buena. Eh, en el momento en el que me acuerdo que el año 2010 en el Festival de Guadalajara Magali llevó otra película, Amador, era requerida por la prensa internacional como una estrella de Hollywood. O sea, los mexicanos y en general la prensa argentina, de Miami, de Colombia, la asediaban y veían en ella, pues, por el hecho de haber estado nominada al Oscar, a, era como si en ese momento llegara, pues, como alguna actriz hollywoodense, pues yo no sé, Anne Hathaway o o Jennifer, perdón, ¿cómo se llama la chica de los X-Men? Ah, ya.
No, no me acuerdo. Jennifer Lawrence, Ah, ya. ya, ya. Era como si Jennifer Lawrence estuviera caminando por los pasillos de Guadalajara. Ese nivel de convocatoria tenía Magali Solier, que tenía a todos fascinados. Y sobre todo, una muchacha con una personalidad muy sencilla, ¿no? Este, bueno, fue un gran año de la Teta Asustada por su nominación al Oscar. Sin embargo, mucha gente en el medio local dijo, a partir de esa nominación el cine peruano va a dar un salto. El salto no se produjo. Y eso ya es responsabilidad también de que nos, digamos, que nos alcanza a todos nosotros, ¿no? Que el cine peruano comienza a superarse a partir de este hito ya viene por otras variables, ¿no? Y no hablo solamente de presupuestos, de financiamiento, ¿no? Sino de ideas y de guiones. Sí, definitivamente, por ejemplo, el caso, igual, todo el mundo dijo a partir de esta película Claudia Llosa se va a ir para arriba y desapareció. O sea, ha hecho una reciente película con Jennifer Connelly y con Cillian Murphy, pero igual desapareció. Entonces, la gente, bueno, muchos críticos piensan que esto es que es fácil la continuidad y no es así. No es simplemente, a partir de acá todo va a mejorar, el cine peruano se ve para arriba, no. O sea, igual hay sus altos y sus bajos. Y peor con esta pandemia, la, la originalidad y las ideas se han estado estancando, todos están incluso yéndose al teatro o incluso virtual. En- Sí, justamente, bueno, con esto hemos terminado esta lista con La Tierra Asustada, película que también estuvo nominada a Mejor Película Hispanoamericana en los Goya. Voy a hacer un repaso de las 10 películas. Comenzamos con La Boca del Lobo de Francisco Lombardi, en la número 10. La 9, Paraíso, de Héctor Gálvez, del 2009. La 8, Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio, del 2017. La 7, Contracorriente, de Javier Fuentes León, del 2009. La 6, La Revolución y la Tierra, de Gonzalo Benavente. La 5, Juliana, de Alejandro Legazpi, del Grupo Chasqui. La 4, Espejismo, de Armando Robles Godoy, del año 72. La 3, Días de Santiago, de Josué Méndez, del año 2004. Uña y Pacha, la número 2, de Oscar Catacora, del 2017, aunque luego tardó mucho tiempo en estrenarse comercialmente. Y bueno, y la número 1, la Teta Asustada, del año 2009, de Claudia Llosa. Con esto hemos terminado esta lista. Como comentaba hace un momento, ha habido, por el tema de la pandemia, ha habido una para de ideas, de producciones, pero igual, felizmente, estamos regresando a los festivales, al menos virtualmente. Justamente estábamos conversando antes de grabar que ya se anunció eh, el, sea, la, el, el nuevo ingreso del Festival de Guadalajara, que estuvo inicialmente programado para marzo de este año, pero por la pandemia se atrasó. Sayo, cuéntame sobre eso. Sí, justamente ya nos han llegado los correos. La organización del festival ha decidido programar del 20 al 27 de noviembre la nueva fecha allá en Guadalajara. Va a ser presencial, solamente que en cuanto a la prensa internacional nos queda una duda, porque si los aeropuertos no se abren para esa fecha, simple y llanamente no tenemos ocasión de estar ahí. Y digamos, eso es algo incierto en este momento. Inicialmente se hablaba del 15 de agosto. Está visto que eso no va a ocurrir en este momento. La pandemia tiene números bastante serios. Entonces, abrir fronteras en este momento, no sé quién tendría la locura de querer visitar nuestro país en Ujú. estas condiciones. Entonces no podemos augurar, abrirán en septiembre, en octubre,
Bueno, de cualquier modo, ojalá que haya las condiciones para poder estar presentes en la cita en Guadalajara. Y más aún porque Perú es el país homenajeado. No sé si aún no he leído, bueno, no he leído eso, o sea, no he leído que sigue ese homenaje. Sé que solo he leído que regresa en noviembre, pero no he leído que vuelven a mencionar sobre Perú. A mí me daría mucha pena que hagan este homenaje a Perú y que no hayan peruanos, ¿no? O sea, tanto prensa o los homenajeados. Recuerdo que en marzo se le iba a hacer un homenaje a Francisco Lombardi, por ejemplo. Entonces, Sí. hacerlo sin él sería un poco, no, sé, injusto. Aparte de hacerlo sin nosotros, porque ya estábamos con las maletas listas. Yo no creo realmente que abran las fronteras, por lo menos hasta fin de año. Así que si el festival se hace en noviembre, no creo que podamos ir. Así sea presencial, no creo que Perú abra las fronteras, así que sería imposible viajar. O sea, he leído que en Guadalajara van a tomar todas las medidas preventivas necesarias, pero igual nadie también se quisiera arriesgar. Por otro lado, también está el Festival de Cine de Lima, que eso sí va a ser virtual. Comienza en un par de semanas, será del 21 de agosto al 30. Va a ser va a ser virtual. Justo han estado anunciando con bombos y platillos que Alexander Payne vuelve como jurado, vuelve virtual obviamente, pero menos podrá ser parte de este festival. Sayo, ¿qué esperas tú del Festival de Cine de Lima? Bueno, al menos ya que hemos visto cortada nuestra ruta festivalera como ningún otro año, al menos será una buena oportunidad para actualizarnos un poco con la selección latinoamericana de ficción y documental. Pienso ver todo definitivamente. Eh, pero bueno, son las circunstancias, ¿no? Definitivamente el Festival de Lima hubiera querido hacer algo más grande, algo realmente de impacto festivalero, pero no es posible en esas condiciones. Me preocupa un poco, sí, lo que viene después, ¿no? Me da un poco de pena porque se viene Venecia, se viene San Sebastián, y va a ser muy complicado estar allá con aeropuertos cerrados, ¿no? Tú que Y eras desde luego, caserito, perdón, tú que eras caserito en esos festivales. en, en San Sebastián, Venecia tenía la ilusión de ver si podía ir este año. Igual España, los números están bastante complicados y Donostia, que es el lugar donde se lleva a cabo este evento, está en rojo, ahorita en el mapa en España, en COVID. Entonces, y te digo que es complicado porque ya que estás entre función y función, te metes a una tasca a comer pues los famosos, las famosas tapas, y esas condiciones ya no se pueden cumplir en este momento con una pandemia. O sea, no puedes poner un plato lleno de bocaditos para que y servirte, Ujú. no es dable nada de eso. Y el ambiente de los bares, que son pequeños y concurridos, no, o sea, es muy complicado sacar adelante un evento en esas condiciones. Sí, 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 yo también lo veo bastante complicado. Pero, pero por otro lado, ya haciendo un paralelo, eh, incluso la música ya se está moviendo. Por ejemplo, he estado viendo que ahora están haciendo conciertos en vivo, grabados, para venderlos como transmisión en vivo. Entonces, yo creo que algo se podría hacer. Bueno, en el cine es un poco complicado innovar ese tipo de cosas porque por la misma sensación de, ¿no? O sea, la gente prefiere ir al cine o la gente prefiere ir a festivales y conversar. eh, Siempre esas conversaciones luego de las películas o luego de las sesiones de prensa eran siempre bastante amenas y ahora ya no se podrá hacer eso. Yo no sé cómo, por ejemplo, quiero saber cómo vamos a poder cubrir el Festival de Lima. Porque, bueno, por ejemplo, entrevistas va a ser mucho más complicado porque si no tienes una buena señal de internet, entonces no te va a servir de mucho, ¿no? No como antes que al menos
podías ir y hablarles en persona luego de una función de prensa. Ahora va a ser mucho más complicado. Esperemos que nos den la facilidad de los espacios. De repente puede ser que sea una entrevista grupal, eh, tipo Zoom, ¿no? Que todos lancen sus preguntas. No sé. Bueno, en Bueno, fin. esperemos Este, que las cosas mejoren. Definitivamente tenemos que hacer, por esas fechas vamos a dedicarle también un episodio del podcast a hablar sobre lo que tenemos sobre la programación, las películas, tanto las que estén exactamente. en concurso, en ficción, en documental. Vamos a hablar menos de lo de lo que se viene. Ya a partir del lunes 10 ya pueden comprar sus preventas. Espero que la programación también salga pronto para al menos ver qué bueno nos va a traer. Al menos la- yo al menos estoy bastante contento porque antes no a veces uno no podía ir a las funciones de prensa, ahora va a ser en casa, así que ahora no tengo motivos para, no tengo excusas No hay para no, excusa. para no perder, para perderme la película. Así que bueno, Así es. bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy, gracias por habernos escuchado. Nos hemos tomado una pausa para arreglar algunos temas personales, cada uno en sus trabajos, pero ya hemos vuelto, esperemos que seamos mucho más continuos. Por eso que este es el episodio número 1 de esta nueva temporada, esta segunda temporada. Hemos elegido comenzar con las 10 películas peruanas. Muchas gracias, Ayo, por acompañarme nuevamente. No, gracias a ti. Y bueno, y nada más decirles a nuestros amigos, no solamente de Perú, sino de Colombia, de México, que estén siempre pendientes. Mándenos sus temas preferidos, vamos a darles como siempre la preferencia para hablar de lo que ustedes quieran. Ujú, exactamente. Bueno, ya nos vemos, esperemos la próxima semana con un nuevo episodio. Buenas noches y hasta luego.